¿Te has detenido a pensar por qué la Biblia registra la muerte de Adán, pero guarda completo silencio sobre la de Eva? Esto no es un detalle cualquiera. Hay un misterio profundo aquí, un secreto espiritual que puede cambiar la forma en que entiendes el pecado, la gracia y el plan de salvación revelado por Dios desde el Edén. Y no es exagero. Esta revelación puede desbloquear áreas de tu vida que han estado estancadas durante años. Mucha gente lee Génesis como si fuera solo una historia antigua. Pero hoy descubrirás que detrás de esta pregunta, ¿quién murió primero, Adán o Eva?, existe una llave poderosa que conecta tu presente con la promesa del reino de Dios. Este silencio de Dios sobre Eva habla, y lo que Él está diciendo puede transformar tu caminar espiritual, tu manera de orar, de confiar e incluso de lidiar con su silencio en tu propia vida. Así que quédate conmigo hasta el final de este video, porque te guiaré por un camino de revelaciones que la mayoría de las personas nunca ha visto en las Escrituras. Y mira esto, más del 80% de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas al canal. No seas una de ellas. Suscríbete ahora, activa la campanita y dale like para que este video alcance aún más personas sedientas de una palabra viva y transformadora. Juntos descubriremos la verdad que el silencio de la Biblia esconde y que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy. A primera vista, esta pregunta puede sonar como una simple curiosidad histórica o incluso una provocación filosófica. Pero cuando nos sumergimos en las Escrituras con los ojos abiertos por el Espíritu Santo, nos damos cuenta de que este cuestionamiento oculta profundas capas de revelación. La Biblia no desperdicia palabras. Cada línea lleva un propósito eterno. Por eso, entender quién murió primero, Adán o Eva, nos obliga a volver a Génesis con un corazón enseñable, buscando no solo hechos, sino discernimiento. Esta duda se convierte entonces en una puerta para comprender mejor la santidad de Dios, la realidad del pecado y la promesa de salvación revelada desde los primeros capítulos de la palabra de Dios. Mucha gente ve el libro de Génesis como un relato mítico, pero para quien tiene fe, es un testimonio vivo del plan de Dios para la humanidad. Cuando miramos al jardín del Edén, no solo vemos un escenario paradisíaco perdido, sino el inicio de una historia de redención que culmina en la cruz de Jesús. La pregunta sobre quién murió primero revela más que un orden cronológico. Nos obliga a enfrentar la gravedad de la caída humana, el peso del pecado y la gracia que ya allí comenzaba a manifestarse. Esto nos muestra que, incluso en el silencio de algunos detalles bíblicos, Dios nos está enseñando, y su silencio también es una forma de revelación. Al tratar este tema, no buscamos solo satisfacer la mente, sino alimentar el espíritu. Lo que está por detrás de esta pregunta es el deseo de entender mejor el corazón de Dios. Al fin y al cabo, cada duda que surge en nosotros puede ser una invitación a la oración, a la búsqueda de la sabiduría y a la intimidad con el Creador. Cuando nos inclinamos sobre estas cuestiones aparentemente pequeñas, es como si abriéramos un pozo escondido donde brota agua viva. Y, como discípulos en busca de la verdad, debemos recordar siempre que los misterios de la Biblia no fueron escritos para confundirnos, sino para atraernos a la gloria de Dios, conduciéndonos al Evangelio y al reino de Dios, un paso a la vez. Génesis nos transporta a un escenario de pureza inigualable. El jardín del Edén, donde Adán y Eva caminaban con Dios en perfecta comunión. Allí no había dolor, miedo ni culpa. Todo estaba regido por la presencia del Espíritu Santo. Pero existía un límite establecido por el propio Creador: no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este mandamiento
no era una prohibición arbitraria, sino una invitación a la obediencia y a la confianza en la palabra de Dios. Al desobedecer, Adán y Eva no solo comieron un fruto, rompieron una alianza, hirieron la santidad divina y abrieron las puertas al pecado que aún hoy nos alcanza. La caída no fue un simple error humano, sino una ruptura cósmica. Eva fue engañada por la serpiente, símbolo de la astucia del enemigo, y Adán, al aceptar el fruto de sus manos, demostró que el libre albedrío conlleva un peso eterno. A partir de ese momento, la humanidad llegó a conocer el bien y el mal, no solo como conceptos, sino como experiencias vividas. El pecado original no contaminó solo a los dos, nos alcanzó a todos. Y es en ese momento sombrío cuando también surge la primera profecía mesiánica, cuando Dios declara que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Es decir, incluso en medio de la caída, la promesa de salvación ya resplandecía como un milagro silencioso. No se puede hablar de Adán y Eva sin recordar que nuestra propia vida lleva reflejos de esa elección. ¿Cuántas veces nos topamos con nuestros árboles del conocimiento? Esos momentos en que sabemos lo que es correcto, pero preferimos lo que nos atrae por fuera y corroe por dentro. Y sin embargo, la misma gracia que los alcanzó a ellos nos alcanza hoy. Por eso, entender el relato de Génesis va más allá de un estudio, es un espejo de nuestro caminar. Y cuando permitimos que la oración, el arrepentimiento y el luvor moldeen nuestras decisiones, comenzamos a restaurar día tras día la comunión perdida con Dios. Así, seguimos adelante con los ojos fijos en Jesús, el nuevo Adán, que vino a restaurar lo que fue quebrado. Después de la caída, la reacción de Dios no fue impulsiva ni vengativa, fue justa. Cada sentencia pronunciada en el Edén fue como un espejo espiritual que revela hasta hoy los dolores de la humanidad. Eva recibió como consecuencia el sufrimiento en el parto y una relación marcada por la tensión con Adán. Él, por su parte, escuchó de la misma boca de Dios que el suelo, antes generoso, ahora exigiría sudor, esfuerzo y fatiga. Y entonces vino la sentencia final: del polvo vienes y al polvo volverás. No era solo una maldición física, sino un recordatorio constante de la fragilidad del ser humano ante la gloria de Dios y de la seriedad del pecado que rompe la armonía divina. Cada consecuencia anunciada allí aún resuena en la vida de todos nosotros. El trabajo arduo, los dolores emocionales, los conflictos familiares, las enfermedades. Todo esto es fruto de aquella desobediencia original. Pero es importante recordar que incluso en la corrección, Dios manifiesta su gracia. Podría haberlos exterminado en ese instante, pero en lugar de eso, les dio vestiduras, símbolo de cobertura y dignidad, y los expulsó del jardín no por crueldad, sino para que no comieran del árbol de la vida y vivieran eternamente en estado de caída. Este gesto revela un Dios que corrige con amor y que prepara el camino de la salvación incluso en medio del juicio. Hoy muchos cuestionan el sufrimiento en el mundo, pero pocos reconocen que tiene raíces espirituales profundas. El pecado no es solo un comportamiento, es una separación, y esa distancia de Dios produce muerte en muchas áreas de la vida, en el cuerpo, en la mente, en las relaciones y en el alma. Pero la Biblia no nos deja sin esperanza. Cada consecuencia descrita en Génesis encuentra su respuesta definitiva en Jesús. El dolor en el parto apunta a la vida, el sudor en la frente al trabajo redentor, y la muerte física se transforma en portal a la vida eterna cuando estamos en Cristo.
Por eso, incluso en medio de los dolores, podemos encontrar lubor, adoración y perdón, porque Dios no desistió de nosotros. Es curioso cómo la Biblia, tan precisa en tantos detalles, guarda silencio justamente sobre la muerte de Eva. Sabemos que Adán vivió 930 años, pero ninguna palabra se dice acerca de cuándo partió Eva. Este silencio, lejos de ser un descuido, lleva un peso espiritual. Nos enseña que no todo necesita ser revelado para tener significado. A veces Dios habla justamente cuando calla, y en este caso, lo que parece querer mostrarnos es que hay verdades que deben buscarse en el espíritu, no solo en las letras. La ausencia del relato nos invita a meditar sobre el papel de Eva y a comprender que su fin terrenal no limita su legado eterno. Eva fue la madre de todos los vivientes, la primera mujer, la compañera creada no de la tierra, sino de la costilla, símbolo de cercanía e igualdad. Su silencio en la muerte quizás sea una invitación a reflexionar sobre cómo valoramos aquello que perdura incluso cuando no se habla de ello. ¿Cuántas mujeres hoy siguen invisibles en las historias? ¿Cuántas vidas son esenciales para la edificación del reino de Dios y aún así no reciben reconocimiento humano? La muerte de Eva no fue registrada, pero su influencia recorre las páginas de la Biblia, reflejada en el discipulado de María, en la oración de Ana, en la fe de Ruth. Permanece viva en la historia de la salvación como una sombra sagrada de lo que vendría. Y tal vez, al no detallar su partida, Dios nos recuerde que la eternidad no comienza cuando se muere, sino cuando se cree. El silencio sobre Eva señala un Dios que valora la esencia por encima de la exposición. En un mundo que grita por atención, la Biblia nos muestra que hay gloria de Dios incluso en el anonimato, y ahí entra la fe, la certeza de que, incluso sin ver o comprenderlo todo, el Espíritu Santo sigue obrando. Eva no necesita un epitafio registrado, porque su historia está escrita en el corazón del plan divino. Y este plan continúa, invitándonos a confiar más en lo que Dios revela en espíritu que en lo que revela en papel. Algunos estudiosos, intrigados por el silencio bíblico sobre la muerte de Eva, buscaron respuestas en fuentes paralelas como el libro de los Jubileos. Según este texto apócrifo, Eva habría muerto 6 años después de Adán. Pero aquí es esencial una pausa de discernimiento. Estos escritos, aunque curiosos, no forman parte del canon bíblico y no llevan el mismo peso espiritual que las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo. Pueden ofrecer pistas históricas o reflexiones culturales, pero jamás deben sustituir la palabra de Dios como fundamento de la fe, la oración y la doctrina. El apócrifo puede ser una ventana, pero nunca la puerta por la cual entramos al reino de Dios. La tradición cristiana, a lo largo de los siglos, reconoció que no todo lo antiguo es necesariamente sagrado. Por eso los apóstoles y los propios profetas discernieron con la ayuda del Espíritu lo que debía preservarse como revelación. La ausencia de Eva en la narrativa final no fue un error editorial, sino parte de un testimonio más amplio. A veces, nuestra alma quiere llenar vacíos con cualquier información disponible, pero la madurez espiritual exige que aprendamos a descansar en lo que Dios decidió revelar. No necesitamos cada detalle para vivir con santidad. Necesitamos dirección clara en la palabra de Dios. Y eso, la Biblia nos lo entrega con perfección. Buscar conocimiento es saludable, pero debemos recordar que la gracia no está en los volúmenes escondidos de las bibliotecas antiguas, sino en la presencia viva de Jesús. Él es quien nos guía a toda verdad. Por eso, al mirar los apócrifos, hagámoslo con discernimiento, como quien examina todo pero retiene solo lo que edifica.
La verdadera fe crece no por la curiosidad, sino por la obediencia. Y mientras algunos se pierden en páginas paralelas, el discípulo fiel se vuelve al Evangelio, donde encuentra no solo respuestas, sino vida. Así seguimos adelante, no con teorías, sino con la certeza de que la Biblia, y solo ella, contiene la promesa que nunca falla. Entre tantos nombres y generaciones listados en Génesis, hay una línea invisible que guía toda la narrativa bíblica, el linaje que conduce hasta Jesús. Cuando Dios declara que la semilla de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, está proclamando la primera profecía mesiánica. Es la primera vez que la Biblia habla, aunque sea en sombras, sobre la venida del Salvador. Y no por casualidad, esa semilla proviene de la mujer, señalando desde el principio la redención que vendría por medio de la humanidad. La genealogía de Adán, por tanto, no es solo una lista de nombres, sino un mapa espiritual que nos conduce a la gloria de Dios manifestada en el Evangelio. Eva, incluso en medio de la caída, se convierte en un canal de la promesa. El vientre que generaría dolor a causa del pecado ahora es símbolo de esperanza. Por eso los autores bíblicos mantienen el foco en Adán, no porque Eva sea irrelevante, sino porque el plan divino exigía una línea genealógica precisa hasta llegar a Abraham, David y finalmente a Jesús. La Biblia revela que Dios es un maestro en transformar fallas humanas en caminos de salvación. El mismo apóstol Pablo declara que por un solo hombre el pecado entró en el mundo, pero por otro hombre, Jesús Cristo, vino el perdón, la gracia y la reconciliación con el reino de Dios. Comprender esta línea mesiánica es como encender una lámpara en la jornada espiritual. ¿Cuántas veces nos perdemos tratando de entender el sentido del dolor, del tiempo y de las pérdidas? Y entonces percibimos que, desde el inicio, Dios cose su promesa con fidelidad. Lo que comenzó con Adán y Eva se concretó con el nacimiento virginal de Jesús, el milagro más grande de todos. Cada generación entre ellos lleva el testimonio de que Dios cumple lo que promete, incluso cuando todo parece desmoronarse. Así, seguimos nuestra caminata de fe con el corazón firme en la palabra de Dios, recordando que nuestra historia también puede ser parte de ese linaje espiritual cuando vivimos en discipulado, oración y santidad. Al hojear las páginas de la Biblia, especialmente las genealogías, encontramos una predominancia casi absoluta de nombres masculinos. Esto no significa que las mujeres fueran insignificantes en el plan de Dios, sino que refleja el contexto cultural patriarcal de la época. Las sociedades antiguas, incluidas las hebreas y mesopotámicas, registraban sus legados, herencias y linajes a partir de los hombres. Era un patrón histórico, no una negación espiritual. Y en este punto necesitamos discernimiento. El silencio sobre Eva en los registros posteriores no borra su papel en el inicio de la humanidad, ni su valor ante el Espíritu Santo. Muchos confunden omisión con irrelevancia, pero la Biblia está repleta de mujeres que, aunque poco mencionadas, cumplieron misiones cruciales. Sara, Ana, Ruth, Esther, María, cada una de ellas fue instrumento en las manos de Dios, incluso en una cultura que no les daba protagonismo. Eva encaja en ese patrón. Aunque su muerte no fue registrada, su vida está impresa en el origen de la promesa. Y más aún, el hecho de que la descendencia prometida en Génesis venga de la mujer muestra que Dios, incluso en una sociedad centrada en el hombre, ya estaba invirtiendo la lógica humana para exaltar su propia gloria. Donde el mundo marginaliza, Dios honra. Entender el contexto patriarcal nos ayuda a ver el reino de Dios con más claridad. Jesús, al venir al mundo, rompió esas barreras culturales. Habló con samaritanas, defendió adúlteras, sanó mujeres y eligió a María como el vientre de la redención.
El mismo Dios que silenció sobre la muerte de Eva exaltó el papel femenino a lo largo de toda la historia de la salvación. Esto nos enseña que la importancia en el reino no está en el reconocimiento público, sino en la obediencia privada. Cuando nos ponemos a disposición del Evangelio, ya sea en grandes feitos o en pequeños gestos de fe y amor, nos convertimos en parte viva de esa revelación de Dios en la tierra. Incluso sin un relato de muerte, Eva permanece viva como símbolo de esperanza y renacimiento. Su nombre significa vida. Y esto ya nos indica lo que representa en el plan divino, el origen de la humanidad, la primera en llevar en su vientre la promesa de continuidad. Aunque marcada por la desobediencia, Eva no fue abandonada por Dios. Al contrario, recibió de él vestiduras que simbolizaban cobertura y dignidad. Y esto nos enseña algo precioso. El perdón de Dios no anula las consecuencias, sino que transforma el destino. Eva, entonces, se convierte en la imagen de la humanidad redimida, frágil, caída, pero alcanzada por la gracia. La ausencia del registro de su muerte puede ser un acto pedagógico del propio Espíritu Santo, indicando que su papel no terminó con su último aliento, sino que sigue resonando espiritualmente. Eva simboliza a todas las mujeres y a todos los seres humanos, que incluso al errar son llamados a renacer. Su vida nos enseña que Dios no abandona a sus hijos, incluso cuando todo parece perdido. El testimonio de Eva es silencioso pero poderoso. Nos recuerda que el reino de Dios no se mide por apariencias ni por registros históricos, sino por la eternidad de las semillas plantadas en la obediencia y el arrepentimiento. Sincero, hay algo profundamente hermoso en percibir que la historia de Eva termina donde comienza la nuestra. Somos descendencia espiritual de una mujer que oyó la promesa y soportó el dolor de la separación de Dios, pero también llevó en sí la esperanza del reencuentro. A través de Jesús, la semilla prometida, la trayectoria iniciada con Eva, encuentra su clímax. Y hoy, cuando nos arrodillamos en oración, cuando alabamos con el corazón quebrantado, estamos respondiendo a esa misma promesa antigua. Eva, que parecía silenciada, está presente en cada gesto de fe, en cada acto de adoración, en cada milagro que revela la gloria de Dios a lo largo de los siglos. Mucho antes de que la Biblia fuera escrita en pergaminos, las historias se contaban de boca en boca, alrededor de fogatas, en tiendas y campos. Era a través de la tradición oral que los antiguos aprendían sobre Dios, el pecado, el perdón y las promesas eternas. En ese contexto, Adán ocupaba naturalmente un lugar central. El primer hombre, quien recibió el soplo de vida directamente del Creador. Su muerte, por tanto, se destacaba como un hito en la conciencia colectiva. Pero el hecho de que Eva no tuviera registrada su muerte no significa que fue olvidada. Significa que su memoria se preservó de manera diferente, más simbólica, más íntima. Eva estaba viva en el día a día de las mujeres que daban a luz con dolor, en los hombres que labraban la tierra recordando la caída, y en los padres que contaban a sus hijos sobre el origen de la humanidad. Su testimonio se perpetuó no por el registro, sino por la vivencia. Esto nos enseña que no todo legado necesita ser escrito. Muchos se viven. La tradición oral enfatizaba la figura masculina por razones culturales, pero el Espíritu Santo, a lo largo del tiempo, levantó ecos de la presencia de Eva en el corazón del pueblo de Dios. En cada generación que esperaba la semilla prometida, había un recuerdo silencioso de que todo empezó con ella. ¿Cuántas veces has escuchado historias en tu familia que no estaban escritas en ningún papel, pero marcaron tu alma? Así también era con Eva.
Su nombre se susurraba en conversaciones entre madres e hijas, entre ancianos y jóvenes sedientos de revelación. Quizás su muerte no se contó, pero su vida se compartió con reverencia, y esto apunta a una enseñanza poderosa. El Espíritu Santo sigue contando historias que no están en los libros, sino en las vidas. Cuando elegimos vivir en fe, louvor y santidad, nos convertimos en parte viva de esa historia invisible que Dios escribe en corazones humildes y hambrientos por la palabra de Dios. La muerte de Adán se registró como un recordatorio de que el salario del pecado es la muerte. Génesis 5:5 nos dice que vivió 930 años y luego volvió al polvo, tal como Dios había declarado. Este registro es más que una información, es un símbolo. Representa el juicio divino sobre la desobediencia, la separación entre el hombre y su Creador. Pero, al mismo tiempo, nos señala la necesidad de un Redentor. La vida de Adán comienza con un soplo de Dios y termina con el peso del pecado. Una trayectoria que solo encuentra sentido a la luz de la salvación en Jesús, el segundo Adán, que vino no a repetir la historia, sino a reescribirla con gracia, oración y perdón. Eva, por otro lado, cierra su presencia bíblica en un silencio que grita. Su muerte no se narra, pero su vida resuena por toda la Escritura. Mientras Adán representa la justicia rota, Eva simboliza la esperanza preservada. La mujer de la caída es también la mujer de la promesa. De ella vendría, un día, la semilla que aplastaría la cabeza de la serpiente, y esa semilla es Cristo. El silencio sobre Eva no es una omisión, sino una construcción teológica. Dios, en su sabiduría, quiso que su historia permaneciera abierta, como una invitación a reflexionar sobre el papel de la mujer, de la vida y de la eternidad. Una invitación a percibir que el reino de Dios también se construye con gestos que el mundo no ve, pero que el cielo jamás olvida. Adán y Eva juntos forman el inicio del viaje humano, una historia de gloria, caída, arrepentimiento y promesa. Uno murió bajo el peso de la maldición, la otra desaparece en medio de la revelación, pero ambos señalan el mismo camino, el de la redención. La muerte de Adán nos enseña el precio del pecado, el silencio sobre Eva, la persistencia de la esperanza. Y tú, que caminas hoy entre caídas y nuevos comienzos, estás siendo llamado por el Espíritu Santo a mirar más allá de lo dicho y sumergirte en lo revelado. El Evangelio no es una historia del pasado, es una realidad presente, y en él encontramos la gloria de Dios, la verdadera vida y el testimonio que convierte el polvo en promesa eterna. Ahora que has caminado conmigo por este misterio bíblico, quizá hayas percibido que la verdadera respuesta no está solo en los antiguos registros, sino en lo que el Espíritu Santo quiere revelar a tu corazón. La muerte de uno y el silencio sobre el otro no son solo hechos históricos, son invitaciones vivas a reflexionar sobre el pecado, la gracia, la salvación y el reino de Dios. Y ahora te pregunto, ¿qué te ha dicho esta historia? ¿Ha tocado alguna área de tu vida? ¿Has sentido alguna vez que Dios guardó silencio en algún momento de tu caminar? Comparte en los comentarios lo que el Espíritu te ha revelado. ¿Cuál ha sido la enseñanza más marcada de este video? Crezcamos juntos en fe, porque tu testimonio puede bendecir otras vidas. Si este video ha hablado a tu corazón, deja tu like. Eso ayuda a que este contenido alcance más corazones. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perder ninguno de los próximos vídeos, porque cada día tenemos una nueva palabra de Dios para transformar tu jornada espiritual. Y si quieres seguir sumergiéndote en misterios espirituales e historias profundas de la Biblia, haz clic en el próximo video que aparecerá en la pantalla. Estoy seguro de que Dios seguirá hablándose. Que la paz de Jesús
te acompañe y que la gloria de Dios brille sobre tu hogar. Te espero en los próximos videos. Shalom.